Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, Hola, profe, profe. ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Están un poco diezmadas. Tenemos menos participantes. ¿Ya? Bueno, continuamos eh, con los temas que estamos viendo. ¿Qué fue lo que empezamos a ver este lunes? ¿Qué temas estábamos viendo? Se me olvidó más o menos esos temas, ¿me los recuerdan? ¿Formulario? Muy bien, Melissa. Comenzamos a ver los formularios. ¿Y qué son los formularios? ¿Qué estamos utilizando de nuevo en los formularios? ¿Quién me recuerda? Son una herramienta para leer datos y organizarlos. Muy bien. Es una herramienta de Excel que nos facilita, por ejemplo, digamos que leer los datos y eh, mostrar, digamos que los datos. Ya nosotros vamos a, ya la acción de quizás de leer esos datos, ya nosotros ya sí vamos a programarla directamente cuando programemos las subrutinas, ¿sí? Pero estos formularios nos van a ayudar a mostrar los datos que tenemos en nuestro Excel de mejor forma, nos van a ayudar a automatizar más nuestros Excel, vamos a tener más controles de formulario y vamos a hacerle la vida más fácil al usuario que va a trabajar luego con nuestro Excel, ya sea un usuario distinto o ya seamos nosotros mismos para procesar los datos que tenemos en nuestros formularios. Entonces, en la clase pasada, nosotros estuvimos viendo la eh, estuvimos haciendo la práctica de laboratorio número 2. ¿Se recuerdan en la que teníamos esta práctica de laboratorio donde estábamos viendo un formulario para el retiro de la AFP, donde, ¿qué es lo que nos pedían? Ingresar un root, ingresar una persona con ese root y lo que habíamos hecho inicialmente era validar esa solicitud. ¿Y qué hacía básicamente esa solicitud? Habíamos creado una función, disculpen, que no recuerdo si lo habíamos creado a través de una función, si no, habíamos creado una subrutina que verificaba que ese root que nosotros agregamos, estaba verificando que el root que nosotros estábamos agregando no se encontraba o no se encontraba dentro de la lista que nosotros teníamos. Entonces, donde tenemos esa lista, la tenemos acá donde dice base de datos, tenemos la lista de esas personas. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué es lo que vamos a agregar? El nombre, el root, la AFP, el monto a retirar, la fecha y en procesado, ¿se recuerdan que habíamos dicho que lo que íbamos a agregar era verdadero o falso? Básicamente, cuando agregamos, insertamos esa solicitud, agregamos falso para luego cuando la vayamos a procesar saber cuáles tenemos que procesar o no. Inicialmente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues no teníamos otro control de formulario acá que no fuese este cuadro combinado que nos facilitaba a nosotros mostrar la lista de las AFP. ¿Qué ventaja nos da esto, muchachas, muchachos? Que el usuario únicamente puede trabajar con estas AFP y no puede agregar otro valor. Y en el momento de hacer nosotros búsquedas, nos va a ser más fácil hacerlo por estos nombres que son, porque estamos logrando un estándar en los nombres. Porque si nosotros dejamos al usuario que ingrese el nombre, podría escribirlo de cualquier forma y después eso complicaría las búsquedas, por ejemplo. Y acá otro control de formulario que estamos usando es los botones. Pero recuerden que existen otros controles de formulario que los vamos a utilizar en otras ocasiones según sea el caso. Y esta tabla de acá vamos a ir recordando. En esta tabla de acá, yo básicamente lo que estoy haciendo es mostrando los valores que yo tengo en cada una de estas celdas. Hasta ahí todo bien, porque básicamente es este valor que yo tengo acá, pasarlo por acá, estos dos valores que tengo acá en dos celdas diferentes, los uno con un concatenar y lo uno aquí. ¿Qué es lo interesante también de esta tabla y digamos que una de las partes más importantes? Acá, ¿ya? Porque nosotros los controles de formulario, una de las formas que tenemos, una de las formas digamos que más sencillas que tenemos para leer, para saber
lo que el usuario escribió, lo que el usuario seleccionó, la forma que nosotros tenemos es a partir de la selección que él hace, y cuando nosotros seleccionamos, él nos muestra en la celda que yo vinculé, me muestra la posición que representa ese valor en la lista que yo asocié al control. ¿Ya? Recuerden que yo aquí, ¿qué es lo que hago? Clic derecho, formato del control, y venimos acá y decimos vincular con la celda. Primero, seleccionamos la tablita, lo vuelvo a hacer para que lo vean y refresquen los conocimientos. Seleccionamos la tabla, el rango de esa tabla que yo quiero mostrar, y acá lo vinculamos a una celda, que es esta celda de acá, y en esa celda lo que me muestra es la posición. Por ejemplo, seleccionamos AFP Habitat, nos muestra un 2, y si nosotros venimos a la base de datos donde tenemos ese 2, miren, donde tenemos esa lista, dice que Habitat está en la posición 2. No nos marca el número de la fila, sino la posición que se encuentra en el rango que yo seleccioné. ¿Entendieron esa parte ahí, muchachas, muchachos? Eso es muy importante. ¿Lo entendieron? Sí, profe. ¿Ya? Eso es importante a tenerlo en cuenta. Y todos los controles funcionan parecidos porque cada uno nos va a mostrar un valor. Por ejemplo, para recordar, en este de acá, ¿qué es lo que nos va a mostrar cuando nosotros lo asociamos a una celda? Lo que nos muestra es verdadero o falso. Entonces, si nosotros vamos a leer, sabemos que lo que tenemos que leer en esa celda, sabemos que si el valor es verdadero, es porque está marcada. Y si desmarcamos, entonces si nosotros leemos el valor que hay en esa celda, si queremos decir cuando sea falso, tenemos que verificar que el valor acá sea falso, y sabemos que significa que está desmarcado. Esos son valores que nosotros, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de programar. O por ejemplo, este radio button, que es lo que nos va a dar cuando nosotros lo asociamos a una celda, lo que nos va a dar es un número, y ese número representa el número que es un 1. Si nosotros agregamos otro botón, miren, si yo agrego otro botón de opción, yo ni siquiera van a estar asociados uno al otro. Si yo digo clic derecho para asignarle un control, miren cómo ya está asociado a la misma celda J9 que nosotros habíamos puesto. Entonces, aquí nos va a mostrar el número del botón que yo selecciono. Miren, nos va a decir 1 o 2. Es decir, que yo asocio una única celda para todos los botones de opciones que yo tengo. Por el contrario, en este caso, yo vuelvo y les repito, en este caso, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que asociar cada uno a una celda. ¿Y eso por qué? ¿Ven? Como ahora yo tengo que asociarlo acá. ¿Y eso por qué? Porque esta opción me deja marcar ambos, o todos los que yo tenga me los deja marcar. Es cuando ustedes seleccionan, cuando veíamos en los cuestionarios que nosotros a veces les decía marque la opción o las opciones que sean correctas, nos permite esta marcar más de uno, y en esta de acá nos permite marcar una sola. Entonces acá nosotros leemos celda a celda y vemos si es verdadero o falso, y acá leemos una única celda para todos los botones y preguntamos, vemos el número que tiene. ¿Sí? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Entonces, en el paralelo 107 hicimos otro ejercicio que hace uso de este tipo de botón. Se explican los dos, pero al final se trabaja con este tipo de botón para que vean también aquella solución. Va a estar la clase completa, va a estar el video de la clase en el Excel donde les subo los links de los videos, y además el ejercicio con la solución completa que estuvimos viéndolo en la clase pasada, y en esta clase el ejercicio con la solución completa para que lo tengan también en un único video. Entonces, ya haciendo un recuento de formulario, continuamos con nuestro formulario y vamos a ver de qué continúa en nuestra práctica para seguir el ejercicio que continúa, ¿sí? Acá ya tenemos, hicimos la primera función que nos dice validar solicitud previa, y básicamente lo que nos está diciendo es buscar. ¿Ya? Vamos a recordar qué fue lo que hicimos aquí. Vamos a Visual Basic. Tenemos aquí validar solicitud, y qué fue lo que hicimos, usar una variable existe
de tipo booleano, es decir, nos va a guardar verdadero o falso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Buscando en la tabla el valor de ese root. ¿Ven? El root lo estamos guardando, el root que estamos escribiendo lo estamos guardando en esta variable y acá lo que hacemos es verificar en la tabla, en cada ejecución del ciclo. Básicamente lo que hacemos es recorrer cada una de estas filas y en cada caso preguntar si el valor que se encuentra, ¿ven?, en la fila que estamos revisando, en la columna 3, es igual al valor que se encuentra en esta celda que está aquí guardado en este root. Esa subrutina, ¿la entendieron, muchachas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo el ejercicio, porque es importante saber qué es lo que tenemos ahí para seguir a la siguiente función. ¿Y qué nos está diciendo la siguiente función? Nos dice ingresar solicitud. ¿Qué nos dice? Al presionar el botón, ingresar solicitud, y se debe desarrollar lo siguiente: validar que el valor de la celda C14 sea solicitud sin conflicto. Ya nosotros tenemos, porque la subrutina anterior nos escribió un valor en una celda, entonces no tenemos ni siquiera que llamar a la subrutina, sino validar lo que dice en esa celda. Si no corresponde, entonces ¿qué debemos hacer? Si el valor de la celda de la C14 es vacío, mostrar un mensaje que indique antes de ingresar la solicitud se debe validar que no existe. Luego, no debería ejecutarse ninguna acción asociada a este otro. Vamos a ver cómo estas condiciones al final son validaciones que vamos a hacer con if, ¿ya? Si el valor de la celda C14 es lo que ya está escrito, dice ya existe una solicitud, se debe desplegar un mensaje que indique ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una persona. Luego, no debería ejecutarse la acción asociada a ese botón. Si la solicitud no tiene conflicto, entonces, es decir, que la celda no está vacía y que el usuario no existe, vamos a agregar un nuevo usuario. En ese caso, vamos a llamar a la función validar root, que ya la tenemos, que recuerden que era una función que ya venía en el ejercicio, la cual recibe como parámetro el root sin el dígito. Aquí pueden acceder a esta URL y van a ver el algoritmo que seguimos para crear esa función y así quizás lo entiendan muchísimo mejor. Y esa función nos retorna el dígito verificador asociado a dicho root. Verificar que el dígito verificador asociado al root sea el mismo que se ingresó en la celda F6 y si no es el mismo, debe escribir que ese root no existe, ¿ya? Que por lo tanto que es un root que no es válido. Luego debe ir a terminar y no realizar ninguna acción más. Si el dígito verificador corresponde al valor retornado por la función, entonces se procede a registrar los datos del formulario de la hoja de datos, teniendo en consideración que el campo root se registra como un solo valor junto al dígito verificador, es decir, hay que agregar esa unión que hicimos. Tener en cuenta que una nueva solicitud en el campo procesado se registra con el valor falso, como les había comentado. Y esa es la primera subrutina que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces vamos a ir por parte. ¿Ya? Vamos a ir por parte y básicamente, aunque ustedes vean que hay mucho texto en el ejercicio, básicamente les están dando el algoritmo que ustedes deben seguir. ¿Sí? Vamos a ir por parte. ¿Ya? Y ustedes me van a ir ayudando. Validar solicitud, vamos a ponerlo, ingresar solicitud, lo tenemos por acá, entonces vamos a decir ingresar solicitud. Vamos a poner ingresar solicitud. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo? Nosotros vamos a necesitar el valor de la celda. Vamos a ver, aquí dice C14, vamos a ver si no se nos corrió cuando estuvimos haciendo nuestro ejercicio. Y efectivamente está corrida, pero es el de la D14. Entonces nosotros necesitamos, que si se fijan, usan mucho esa celda. Entonces lo podemos tener
en una variable para que nos sea más fácil. Entonces vamos a agregar din celda, vamos a ponerle celda de 14, ¿ya? Para que sepan a qué me refiero as string, porque lo que está leyendo es una cadena de caracteres, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento nosotros vamos a necesitar? Porque nos estamos viendo que nos están hablando del dígito verificador y que la variable y que vamos a usar una función. Recuerden que la función, miren acá, tenemos la función la función que nos verifica el root, ¿ya? Que nos obtiene el dígito verificador, es esta que dice getDV y nos va a devolver un dígito verificador como string. Entonces, siempre que nosotros necesitemos llamar una función, recuerden que siempre, yo se lo repito nuevamente, que siempre que necesitemos llamar a una función, nosotros tenemos que crear una variable que va a guardar ese valor, ¿ya? Es como la variable que va a recibir ese valor. Y si esa función devuelve un string, esa variable tiene que ser de tipo string. Venimos acá y decimos din dígito, dígito verificador, ¿ya? Es as string. ¿Ya? Ya creamos la variable con el dígito verificador. Y ahora, que nosotros vamos a analizar. Recuerden que nosotros podemos crear todas las variables desde el principio, pero quizá nosotros vamos creando variables después porque en el principio no nos damos cuenta que las necesitamos y después después nos vamos dando cuenta y las podemos ir agregando. No hay ningún tipo de problema al respecto. Pero si vamos acá, nosotros tenemos por acá una tablita y por acá tenemos otra tabla que vamos a necesitar filas y columnas y todo eso. Y vamos a aprender ahora una forma diferente de copiar. Habíamos visto también en los videos de los formularios que en el momento nosotros de copiar de una hoja a otra para agregar en la base de datos, para insertar en la base de datos, se puede decir indistintamente, nosotros leíamos celda a celda, ¿ya? Leíamos esta celda y la copiábamos acá, leíamos esta otra celda y la copiábamos donde correspondía una a una. Ahora vamos a hacerlo con menos líneas de código y vamos básicamente a recorrer esta tabla, vamos a ir recorriendo esta tabla e ir guardando en esta tabla en el momento. Vamos a hacerlo de esa forma para que vean otra forma también de hacer lo mismo de diferentes formas. Entonces para eso vamos a necesitar, por ejemplo, las variables, ya van a ver después el uso de ellas, vamos a decir de la fila de formularios, vamos a necesitar nosotros podemos poner as integer, porque es una variable, vamos a necesitar la variable que nos diga, por ejemplo, la columna de la base de datos, vamos a ver cómo la vamos a necesitar después, integer, vamos a necesitar la fila de la base de datos, en fila de la base de datos as integer. Y vamos a ir viendo cómo lo vamos a necesitar. Pero de momento, ¿qué vamos a necesitar? El valor de la celda de 14. Entonces nosotros decimos celda de 14. Recuerden que cuando yo escribo a la izquierda una variable es porque le voy a asignar el valor de lo que yo escriba a la derecha del signo de igualdad. Entonces, ¿cómo yo asigno ese valor? Ahora, recuerden que aquí vamos a trabajar mucho con hojas diferentes. Entonces, cada vez que yo vaya a leer una celda, yo tengo que escribir el nombre de la hoja, de qué hoja yo me estoy refiriendo. Y recuerden que vimos dos formas. Una es en la que nosotros podíamos decir sheet, entre paréntesis, dentro de comillas, poníamos el nombre tal cual estaba, formulario, punto, range, y dijimos que era de 14, punto, value. Y esto mismo lo podemos decir en lugar de sheet, que nosotros podemos decir, verificamos
que la hoja de formulario, ¿cuál es? La hoja 1. Entonces nosotros podemos decir hoja 1.range.val. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo de dos formas diferentes. Dos formas de escribir lo mismo. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas? Entonces, vamos a ver qué nos está diciendo el ejercicio. Fíjense que yo no he cerrado el enunciado. Vamos a ponerlo un poquito más chico. ¿Y qué nos está diciendo? Si el valor de la celda, en este caso de 14, es vacío, mostrar un mensaje que indique que debe ingresar la solicitud. ¿Ya? Que antes de ingresar la solicitud se debe validar que no exista. Eso me está diciendo. ¿Y qué más dice? Luego no debería ejecutarse ninguna acción asociada a ese formulario. ¿Qué nos está diciendo esto primero? Que nosotros tenemos, miren, que poner un if. Vamos a seguir ese primer puntito que nos está diciendo. If el valor, que es donde está la celda de 14, celda de 14, nos está preguntando si es vacío, por tanto yo digo, como yo digo que es vacío, con los paréntesis. Then, en if, para que no se me olvide, en if, ¿y qué es lo que yo tengo que mostrar? Un mensaje. Miren, no estamos haciendo nada, estamos siguiendo el ejercicio. ¿Y qué es lo que dice el ejercicio? Podemos, si queremos, miren, copiamos y pegamos y ahorramos tiempo. Copiamos, control C, y acá decimos control V. ¿Ya? Claro. Antes de ingresar la solicitud, debe validar que no exista. Y ahora, si quiere decir que no está vacía, quiere decir que si no está vacía es que vamos a hacer algo, entonces, que tenemos que poner else, y ahora dentro del else, ¿qué deberíamos validar? Que ya existe una solicitud. Muy bien, entonces eso implica que nosotros tenemos que agregar otro if, ¿ya? ¿Vieron? Dentro de este else, ahora vamos a validar si existe o no existe la solicitud. Primero validamos que la celda estaba vacía, y ahora vamos a validar, ya no está vacía, tiene algún dato, ahora vamos a verificar qué es lo que dice ese dato. Entonces decimos if, ¿y qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Si la celda de 14 es igual, y tenemos que escribirlo tal cual lo escribimos anteriormente. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Miren, acá nosotros casualmente lo tenemos. Acá casualmente lo tenemos que dice, ya existe una solicitud. Tenemos que escribirlo tal cual, muchachos, porque si no, no lo lee correcto. Entonces, copiamos, pegamos. Then, y si escribimos un if, no importa que ya yo tenga un en if abajo, este es un nuevo if, yo escribo en if. Recuerden siempre escribirlo porque yo no me voy a cansar de repetirlo, porque en el certamen a veces hubo errores y lo que les faltaba era un en if, porque estaba dentro de otro y se les olvidaba ponerlo, ¿ya? Por eso no me canso de repetírselo. Ahora, si ya existe la solicitud, ¿qué nos está diciendo? Que si ya existe la solicitud, debe desplegar otro mensaje. Entonces, miren, otro mensaje. Otro mensaje, ¿y qué es lo que debe decir ese otro mensaje? Pues vamos a copiar y pegar. Copiamos, control C, control V, no hemos terminado aquí. Ya existe, no puede, y control V, que nos está diciendo ya hay una solicitud ingresada, no puede haber más de una por persona. Luego no debe ejecutarse nada más, es decir, que dentro de este if no puedo poner nada, pero si no existe esa solicitud, por tanto, significa que hay un else, entonces yo debo hacer algo. ¿Y qué yo debo hacer dentro de este else? ¿Qué ustedes creen que vaya dentro de este else? No el algoritmo completo, díganme qué es lo que debería ir dentro de este else. ¿A eso debería llamar la función? Muy bien, ahora aquí nosotros vamos a ejecutar todo nuestro algoritmo. Ahora, todo esto que nos está diciendo acá, miren, hasta aquí,
es lo que programamos. Hasta aquí es lo que llevamos programado. Entonces nos está diciendo que si la solicitud no tenía conflicto, es decir, que podemos ingresar esa solicitud, ahora vamos a hacer esto que nos está diciendo aquí abajo. ¿Vieron cómo estamos guiándonos por lo que nos está diciendo el ejercicio para armar nuestro algoritmo? Entonces, digamos que dentro de este else va a ir el corazón, el cerebro de nuestro algoritmo. ¿Y qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Como me estaba diciendo Ignacia, debemos llamar a la función. ¿A qué función? A esa que nos obtiene el root, que nos obtiene, disculpa, el dígito verificador, porque tenemos que a ese root que nosotros le pasamos, a ese root que nosotros estamos leyendo, queremos que nos dé el dígito verificador para verificar que efectivamente el root está bien. Porque ¿cómo es que funciona esto? Yo le paso un root, ustedes pueden probar esta función con su root, ¿ya? Donde dice aquí getDV, ustedes pueden probar esta función, cuando les pase el Excel, ustedes pueden probarla con su root, ustedes ponen su root sin puntos y sin el dígito verificador y debe devolverles el dígito verificador que ustedes tienen. Es el algoritmo que se usa en el registro civil para crear ese dígito verificador, porque es un algoritmo para cada root, porque el dígito verificador está asociado al número de root. No es cualquier dígito, sino que está asociado por ese algoritmo que está en el link de aquí del PDF, que ustedes pueden obtener ese dígito verificador y así, digamos, que no sea copiable, que no sea fácilmente identificable ese dígito verificador. Y entonces, ¿qué hacemos por acá? Tenemos en la variable de v acá, vamos a llamar a la función. Recuerden siempre cuando llamamos a una función debemos tener a alguien que la sostenga, a alguien que guarde ese valor. ¿Y cómo se llama nuestra función? getDV, que nos va a obtener. ¿Y qué le tenemos que pasar a esa función? Debemos pasarle un root. ¿Y dónde nosotros tenemos el root? Nosotros tenemos el root acá, pero acá ya lo tenemos unido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Leerlo directamente de acá. Y está aquí en la D6 y en la hoja formulario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Podemos decir hoja 1, punto, range, y dijimos que estaba en la celda D6, punto, value. ¿Ya? Y aquí le hemos pasado el valor de ese root, se lo hemos pasado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A guardar el dígito verificador acá. Ahora, ¿cómo yo valido y cómo yo verifico que efectivamente este valor de acá es igual a este de acá? ¿Qué nos indica que debemos utilizar ahora? ¿Qué estructura debemos utilizar? ¿Qué me permite a mí verificar que dos valores sean iguales o diferentes? ¿Qué estábamos haciendo acá? Estábamos utilizando un if que nos va a devolver verdadero o falso. Nos devuelve verdadero cuando efectivamente esa celda sea vacía y nos devuelve falso cuando la celda no sea vacía. Entonces, como ya acá yo puedo comprobar que efectivamente este número que yo tengo guardado en esta variable es igual al valor que se encuentra acá, si yo estoy haciendo una ¿Con pregunta, otro if? muy bien, Andrea, con otro if. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fíjense cuántos if yo he ido utilizando, que si yo me olvido de poner el len if, después no encuentro dónde es que debo ponerlo. Entonces, if el dígito verificador es igual a quién, al valor que se encuentra aquí, que se encuentra en G6, si eso es igual, volvemos, recuerden que acá sí o sí necesitamos nosotros siempre hacer referencia a la hoja en la que nos encontramos. Vamos a verificar que es la hoja 1, miren, yo me fijo por acá, dice hoja 1 formulario, hoja 1 punto range G6 punto value. Entonces, si eso es verdadero, then, y antes de que se me olvide, ¿qué es lo que voy a poner?
antes de que se me olvide, es lo que voy a poner, el en if, para que no se me olvide. Y si ese if me devuelve verdadero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que puedo ingresar la solicitud. Que el root es correcto. Esto es si el if es verdadero, significa que el root que estoy ingresando es correcto. ¿Ya? Eso es lo que me está verificando ese if. Si ambos dígitos verificadores coinciden, es que el root es correcto. Como para que tú no inventes un root cualquiera y digo, pongo cualquier dígito y ya, ¿entiendes? Sino es que para que pongas el root completo. Entonces, me permite entonces ya hacer los elementos para ir ingresando la solicitud. Entonces nosotros podemos decir, podemos agregar un mensajito que nos diga para orientar al usuario y diga, por ejemplo, root válido. Y si no, significa, vamos a ponerlo y ya lo tenemos hecho, mostramos un mensaje que nos diga root no válido. ¿Ya? Y ahora aquí, en este if inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el algoritmo para copiar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que les dije que íbamos a hacer? Íbamos a recorrer esta tablita para hacerlo de una única vez y aprender otra forma nueva. Vamos a recorrer esta tablita en un ciclo y vamos a copiarlo en la otra. Por tanto, esa fila que yo creé que decía FF, ¿dónde es que va a comenzar? En la 6, ¿ya? Va a comenzar en la posición 6 porque es donde comienza esa tablita que yo voy a recorrer. Le estoy dando los valores iniciales a la tabla que yo quiero recorrer. Y la columna, ¿en qué columna va a comenzar? Va a comenzar en una columna fija que yo también puedo dársela o puedo no dársela y vamos a saber, podemos darla directamente en el ciclo. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? En base de datos, ¿dónde es que va a iniciar? ¿En qué columna va a iniciar? En la columna 2. Vamos a poner acá, habíamos puesto CBD, ¿cierto? Columna 2. Ahora nosotros vamos a buscar la fila de la base de datos. ¿Qué fila ponemos ahí? Es decir, recuerden que ahora nosotros para insertar debemos insertar en la primera fila vacía luego del último elemento que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué fila ustedes creen qué número nosotros debemos poner acá? ¿Qué idea tienen? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué números ustedes, qué valor ustedes creen que debamos poner ahí? FF más 1 o... No le hemos dado valor. Es que FF significa, no tiene nada que ver acá porque FF, recuerden que es la fila de acá, de esta hoja de acá, de la hoja de formulario. Ahora vamos a trabajar en la hoja de la base de datos. ¿Cómo ustedes creen que nosotros podríamos obtener este número? Hay varias formas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que nosotros podríamos llegar a esta fila? Que no sé, que cuando está vacío como que se le agregue. Ya vamos por ahí. ¿Se recuerdan cuando nosotros hacemos un ciclo y recorremos un while y decimos cells en fila, coma y el número de la columna es distinto de vacío y vamos recorriendo en ocasiones para ir sumando, qué es lo que hacemos para algo? Pero si nosotros básicamente lo único que hacemos es ir aumentando esa fila, nuestro ciclo se va a detener. ¿Cuándo se va a detener? Cuando encuentre la fila vacía. Y esa fila vacía precisamente es la fila que nosotros necesitamos
para agregar el nuevo valor. Es decir, si yo tengo un ciclo aquí que va a ir recorriendo hasta que encuentre esta fila y esa fila me la va a ir aumentando, al final el valor de fila va a ser igual a 6. Y eso, ese algoritmo que les acabo de decir, mírenlo por acá. ¿Ya? Ya tenía una función creada en nuestro Excel. Yo les había dado el Excel, venía con esa función. Y esa función, ¿qué es lo que nos está haciendo? Yo le paso el número de la hoja, le paso el nombre de la hoja para que pueda usarlo en cualquier hoja, le paso el número de la columna y va a empezar en la fila 1 porque nuestra base de datos comienza en la fila 1. Y a partir de ahí, esta fila, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está dando la última fila, más que la última fila, nos está dando la fila sin valores. Vamos a probarla acá. Función. Si nosotros lo ponemos por acá y llamamos a esa función, miren cómo es que decía última fila, ¿cierto? ¿Cierto? Se me olvidó el nombre de la función. Obtener última fila. Entonces vamos a poner por acá y vamos a llamar a la función. Miren, recuerden que nosotros podemos llamar aquí a la función que nos está diciendo que tenemos que pasarle el nombre de la hoja. El nombre de la hoja es base, tenemos que escribirlo tal cual, base de datos, y le pasamos el número de la columna, en este caso, columna 2. ¿Y qué nos está devolviendo? 6. ¿Qué representa el 6? La primera fila vacía luego del último dato. ¿Entendieron qué es lo que hace la función? Sí, profe. Busca Entonces, la celda, o sea, la fila vacía. muy bien, lo que nos está dando es la fila vacía, el número 6. Fíjense que es lo mismo que nosotros hemos hecho con la diferencia de que aquí tenemos que activar la hoja que nos están pasando. Fíjense acá cómo utilizamos el cheat, porque no sabemos qué hoja es, entonces mejor pasarle como parámetro el hoja al cheat. Entonces ahí nosotros utilizamos cheat, utilizamos hoja, punto, como a usted les sea más fácil, pero en este caso la recomendación es de esta forma cuando tengan que pasar como parámetro la hoja, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora para obtener esta fila en la cual queremos insertar? Pues venimos acá, muchachas, muchachos, y a esta fila llamamos a la función. Lo mismo que hicimos aquel 6 que lo escribimos en aquella celda, ahora lo vamos a guardar en una variable. ¿Y cómo se llama? Obtener última fila, que le pasamos el nombre de la hoja, le pasamos el nombre de la hoja, se lo pasamos aquí directamente, base de datos, tenemos que escribirlo tal cual. Si lo escriben con una mayúscula que no es, no les va a resultar, ¿no? Punto y coma, que nos está diciendo la columna, y le pasa punto y coma, ¿ven? Lo que era, pensé que estaba en el Excel, aquí es una coma, coma, 2. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Guardando el valor de la celda donde nosotros queremos agregar. ¿Ya? Ahora acá, nosotros podíamos haber ido celda a celda e ir leyendo celda a celda. Vamos a hacerlo diferente, como les dije. En un ciclo, vamos a crear el ciclo, do while, y ahora ¿qué vamos a decir? Recuerden que en FF, miren, vamos de nuevo acá para que vean, vamos a leer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer esta tablita. Nosotros sabemos que la tablita, sí o sí, comienza en 6 y sí o sí va a terminar en 10. ¿Ya? Esto acá no lo tenemos que ingresar. ¿Ya? Eso únicamente está leyendo ese valor, pero no se ingresa en la tabla. Entonces, sí o sí nosotros vamos a leer, esto no va a cambiar, no va a variar de tamaño. Sí o sí nosotros vamos a empezar a leer en 6 y vamos a seguir leyendo hasta 10. Por tanto, nosotros podemos hacer un ciclo fijo, que significa desde la posición de esa fila inicial hasta quién, hasta que sea menor o igual, porque necesita que llegue ese 10 hasta el número 10. ¿Por qué podemos poner número 10? Porque miren, al final esto comienza en 6. ¿Por qué lo usamos acá? Porque al final esa es la variable que va a ir aumentando. Entonces, para que no se nos olvide, un loop. Ese va a ser como nuestro contador. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a leer de una celda. Miren acá el algoritmo, yo vuelvo para acá, yo voy a leer acá, voy a ir recorriendo, voy a leer el valor que se encuentre en formulario y lo voy a ir escribiendo acá. ¿Ya? Por tanto, esta celda de acá se va a encontrar
del lado izquierdo del signo de igualdad y esta celda de acá del lado derecho. Porque yo voy a leer lo que se encuentra acá y lo voy a pasar para lo que se encuentra allá. Por tanto, del lado izquierdo, la base de datos. Entonces nosotros podemos hacerlo como sheet, vamos a ponerlo. Yo estoy usando indistintamente para que vean que podemos usarlo de ambas formas. Sheet, tal cual lo tenemos acá, base de datos, ¿ya? Punto y punto quién, cells, ¿ya? Fila, recuerden que nosotros tenemos aquí la variable, miren acá, porque vamos a insertarlo en esa fila. Fila de la base de datos, es ahí en esa única fila en la que nosotros vamos a trabajar y vamos a comenzar en ¿dónde? En la columna 2. Columna 2 el nombre, fíjense que está en orden, que este orden es el mismo que tenemos acá, nombre, root, AFP, monto y fecha. Están en el mismo orden, ¿ya? Entonces ahora vamos a recorrerlo así, en la columna en lugar de la fila. Y decimos, ¿qué decimos? Columna de la base de datos. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando? Punto value. Ahí es donde yo voy a escribir. ¿Y qué voy a escribir? El valor que viene desde el formulario. Sheet. Formulario. Formulario. Punto quién. Cells. FF, que me va a ir viendo la fila. Toma, columna, vamos a ver en qué columna se encuentra. Vamos a ver, está en la columna L. Entonces, Creo que es la 12. vamos a verificar, Ignacio. 1, 2, a mí se me olvida, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Efectivamente, como nos estuvo diciendo Ignacia. Entonces, columna 12. Punto value. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recuerden, vamos a ver. Este valor, yo voy a recorrer esta fila, este valor lo voy a pasar para esta columna, en la primera iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo, primera iteración del ciclo, voy a ponerle un 1, esa es la primera iteración del ciclo. En la segunda iteración del ciclo, voy a copiar ese root en esta columna. En la tercera iteración del ciclo voy a copiar, fíjense cómo está en orden, el tipo de la FP lo voy a copiar acá en la tercera iteración del ciclo, el monto lo tengo por acá, lo voy a copiar en la cuarta iteración del ciclo, en la quinta iteración voy a copiar la fecha en la quinta iteración y ¿qué más? ¿Cuántas iteraciones tiene mi ciclo? Si yo voy desde la 6 hasta la 10, ¿cuántas iteraciones tiene mi ciclo? 5, 6, 7, exactamente. Entonces, disculpen, 6, voy desde la 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 5 iteraciones. ¿Y por qué 5? Porque son 5 elementos los únicos que yo tengo que insertar dentro de ese ciclo. Por tanto, ¿qué me permite a mí ir recorriendo por acá la fila? Es decir, este FF, por tanto yo tengo que aumentar FF es igual a FF más 1. Y aquí yo tengo que aumentar en la base de datos, y aquí yo tengo que aumentar en esta base de datos, a la fila o a la columna. Recuerden que estos numeritos me representan las iteraciones del ciclo. ¿A la columna? Y bien, Ignacia, a la columna. Por tanto, la fila va a ser la misma fila y ahora yo voy a recorrer las columnas. ¿Vieron cómo siempre recorremos fila? Pero yo les digo, también podemos recorrer las columnas y en este caso vamos a recorrer las columnas. Columna de la base de datos va a ser igual a columna de la base de datos más 1. Es lo que nos permite a nosotros. Ella va a seguir recorriendo hasta que esta FF llega al valor que es. No, el ciclo no se va a detener
por ella, pero ella sí va a ir aumentando, esa columna sí va a ir aumentando con el ciclo. ¿Ya? ¿Qué nos permite a nosotros y que no nos puede faltar? Digamos que es el tercer paso de nuestro ciclo, que es al final nos va a permitir ir recorriendo la fila, pero nos va a permitir además terminar ese ciclo. Entonces, este valor dijimos que era en la primera iteración, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, pero este valor tenemos que adicionar. Pero ese valor lo adicionamos directamente, es decir, no lo estamos leyendo de aquella tabla. Por tanto, ese valor lo hacemos fuera del ciclo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a copiar, porque eso ya no va a leer de la otra tabla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar y esta fila de la base de datos es ese valor que ya nosotros teníamos acá, es este mismo valor que tenemos acá, y este valor que nosotros tenemos acá va a ser, recuerden que este va a sumar. En la última iteración del ciclo, él va a sumar, pero el ciclo no se va a ejecutar, pero él sí va a sumar. Es decir, que yo voy a insertar el último valor acá, pero la columna me va a tomar el valor siguiente. Entonces, ese es el valor que yo tengo acá, que es ese valor siguiente que al final va a estar vacío y que yo le voy a dar el valor falso. Falso. ¿Ya? Y de esa forma nosotros hemos terminado. ¿Por qué? Hemos terminado porque ya incluso tenemos nuestro else aquí abajo que nos dice que el root no es válido, y fíjense qué bonito nos han quedado los if en, digamos que en escalerita, porque fuimos agregándolos uno dentro del otro. Entonces ahora vamos a ¿qué? Vamos a guardar y vamos a probar. Vamos a probar por acá. Ya nosotros teníamos nuestro botoncito creado. Aquí habíamos, este era para validar la solicitud y este era para ingresar esa nueva solicitud. Vamos a asignar macro y vamos a decirle ingresar solicitud. ¿Ya? Entonces vamos a borrar todos los valores. Vamos a borrar, bueno, no tenía que haberlos borrado todos, lo que iba a borrar. Vamos a borrar este de acá. ¿Ya? Ese de acá fui deshaciendo y creo que lo perdí, entonces decimos ingresar solicitud. Ahora vamos a ingresar solicitud. ¿Y qué nos está pasando? Miren, antes de ingresar la solicitud debe validarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo borré el valor que había en la celda de 14. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a validar. ¿Qué me está diciendo? Que ya existe una solicitud, porque el root que puse, este que tenemos por acá, vamos a la base de datos y ese anda por acá. Arriba, en algún lado anda ese root, entonces vamos a poner otro root. ¿Vieron cómo estamos validando todos los ifs que estuvimos poniendo? Vamos a ver qué está pasando por acá. Solicitud sin conflicto. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya nos está permitiendo, ya pasó ese if en que nos dice que vamos a validar, en que podemos agregar esa solicitud. Vamos a agregarla. ¿Y qué nos está diciendo? Que el root no es válido. ¿Y por qué el root no es válido? Porque este dígito verificador no está correcto. No es el dígito verificador asociado a este root. Vamos a cambiar el dígito y vamos a ver qué pasa. Nos está diciendo que el root es válido, por tanto debe agregarse nuestra solicitud y efectivamente está agregada nuestra solicitud. Si nosotros queremos que no nos dejen la base de datos y nos siga mostrando acá, venimos y luego que nos agregue, que es lo que podemos decir, sheet o hoja 1, podemos decir hoja 1 .activate, es decir, para que se nos active nuestra hoja 1 y podemos poner un mensaje diciendo, porque no lo vamos a ver de momento, diciendo solicitud ingresada satisfactoriamente. ¿Ya? Guardamos y vamos a verificar ahora, vamos a borrar, porque entonces empezar a probar root válidos. Vamos a borrar, vamos a probar y vamos a nuevamente root válido y nos está diciendo solicitud ingresada satisfactoriamente y si venimos a base de datos efectivamente está ingresada nuestra solicitud. Hasta ahí muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas?
Entonces vamos a seguir, asumo que no hay dudas, vamos a seguir con la práctica. ¿Y qué nos está diciendo? Parte 2. En la hoja de datos agrego un botón cuyo texto sea procesar solicitud. ¿Ya? Este botón debe desarrollar lo siguiente. Al ser presionado debe tener la fecha actual y de esta obtener el día y el mes. En base a estos valores, llamar a la función getUF, la cual recibe el día y el mes y retorna el valor del UF para los valores antes mencionados. Si el día y el mes no tienen valor de UF, debe retornar valor 0. Para crear este valor, aquí una URL para que traigan el valor del UF, yo les tengo ahí una tablita con esos valores. Luego, una vez obtenga el valor del UF y este sea distinto de 0, la subrutina debe recorrer. ¿Qué es lo que debe hacer? Recorrer toda la base de datos y procesar el valor, y entonces donde estaba falso, ahora poner verdadero y con la fecha actual. Les muestro en el Excel. Si nos vamos al Excel, acá vemos cómo tiene verdaderos y la que acabamos de agregar tiene falso. Vamos a poner otra falso para que nos funcione y les damos, borramos estos valores, ¿ya? Y para que nos procese 2 cuando veamos el ejemplo, ¿sí? Entonces vamos allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es crear, no les había mostrado, aquí tenemos la UF, es esta tablita con los valores de UF del año pasado, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces vamos allá. Vamos a crear la función que nos están diciendo getUF, que le teníamos que pasar como parámetro un día, el día es integer, as integer, coma, mes as integer, vamos a pasarlo como numérico. Y eso nos va a devolver un valor. Un valor, si se fijan acá, los valores están con coma, por tanto nos va a devolver un valor doble. Antes que no se nos olvide, creamos la estructura de la función. ¿Y cuál es la estructura? Din resultado, o el nombre que ustedes quieran de la variable, as double, que va a tener el valor que nosotros vamos a retornar, y el valor a retornar va a ser getUF, repetimos ese nombre, va a ser igual a resultado. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Entonces nosotros necesitamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Nosotros vamos a pasarle ese día y ese mes. ¿Qué nosotros tenemos que ver, muchachas, muchachos? Que aquí el día y el mes igual están corridos, ¿ya? Que no empiezan, el día comienza en la fila 2 y el mes comienza en la fila 2. Por tanto, nosotros para no equivocarnos y trabajar mejor, vamos a crear din, ¿qué podemos decir? Vamos a crear din fila. En la fila, ¿qué es lo que vamos a tener? Los días. Vamos a ver para que ustedes vean ahora. Fila y columna, y din columna as integer. Para que nos sea más fácil entender ahora. Fila, en la fila que dijimos que teníamos el día, pero el día más 1. Miren acá. 1, 2, 3, pero las filas están corridas. ¿Ya? Por tanto, vamos a tener en la fila 4, vamos a tener el día 3, pero nosotros necesitamos fila 4. No saben que es el día 3 solamente, sino que es la fila 4, y por eso es que nosotros decimos día más 1. Y lo mismo hacemos con columna, va a ser igual a mes más 1, para el mes 1 lo tenemos en la columna 2. Entonces, ese valor, ese resultado, ¿cómo nosotros lo vamos a obtener? Pues, si nosotros decimos el valor que se encuentra en la fila 4, en la fila 5, columna 2, va a ser el día 4 del mes 1. Por tanto, es lo que hacemos acá. Sabemos que es ¿en cuál? En la hoja UF. Miren, nosotros podemos decir sheet UF, punto cells que fila, coma, columna, punto value. ¿Ya? Y no tenemos que hacer nada más, y aquí retornamos el valor. Esto mismo, como siempre les digo, lo podemos hacer como resultado es igual. ¿En qué hoja está? La UF en la hoja 3. Entonces aquí nosotros podemos decir hoja 3.
es lo mismo, ¿ves? Ahí ya nosotros tenemos el valor de la UF. Y ahora vamos a crear la subrutina que nos va a permitir procesar esa solicitud. Public, sub, procesar solicitud. Si nosotros queremos probar esta función rapidito, nosotros podemos venir acá y decir, miren, es igual a getUF. Yo quiero pasarle el día 5, que yo le voy a pasar el día 5 del mes 4. Miren, buscamos el día 5 del mes 4 y efectivamente es el valor que nos está dando. Ya sabemos que funciona correctamente nuestra función. Ahora vamos entonces a la subrutina que va a llamar a eso. ¿Qué nosotros necesitamos? Ya sabemos que a esta función tenemos que pasarle un día y un mes, por tanto nosotros vamos a crear una variable para pasarle esos valores. Din día as integer, para que nos sea más fácil, din mes as. Nosotros podemos pasarlo directamente, pero vamos a hacerlo todo por paso. ¿Y qué nosotros necesitamos? La variable que va a guardar el valor de esa función, por tanto nosotros decimos din uf as doul, porque es el valor que nos, yo señalando con el dedo para mí, es el valor que nos está devolviendo esa función. ¿Ya? This doul. Entonces ya de momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos las variables que necesitamos para usarla en esta función. Como nosotros vamos ahora a recorrer una tabla, siempre que recorremos una tabla necesitamos esa fila que nos va a permitir recorrer las tablas. Entonces, lo que siempre hacemos, din fila as integer, y en este caso la fila comienza en 1. ¿Ya? Hasta aquí van conmigo, ¿cierto? Fila comienza en 2, disculpe. Fila comienza en 2. Ahora nosotros tenemos que obtener el día y el mes actual. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Día, ¿qué función nosotros utilizamos en Excel para obtener el día? La función día. Ahora aquí lo que vamos a hacer es usarla en inglés. Entonces, llamamos a la función date, ¿ya? Y a esa función date, fíjense, miren, yo le digo date, me está pidiendo una fecha. ¿Qué fecha yo le voy a poner? La fecha actual. En Excel, ¿qué función nos daba la fecha actual? ¿Se recuerdan? Hoy. Hoy o ahora, porque había una que nos daba la fecha completa y otra que nos daba, había una que nos daba fecha y hora y había una que nos daba la fecha nada más. Entonces, hoy nos daba la fecha y hora y ahora sí. O al revés, ¿ya? Pero entonces ahora es eso lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a traducirlo al inglés y vamos a colocar aquí la función now que viene por defecto que ya tiene nuestro Excel. Y aquí estamos guardando el día y el mes. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma. Lo que en lugar de day vamos a utilizar month. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar month. ¿Y qué le vamos a pasar? Now también, porque ahora queremos únicamente el mes de la fecha actual. Es lo que nosotros estamos haciendo ahí. ¿Qué nos está faltando? Obtener la UF. ¿Ya? Porque esa UF nosotros la vamos a escribir después en nuestro ciclo, pero la UF es una única vez porque es el valor de hoy y va fuera del ciclo. ¿Ya? Y que decimos, UF va a ser igual, llamamos a la función getUF y la función que nos está pidiendo un día, miren, pasamos la variable día y nos está pidiendo un mes y le pasamos el mes. Y ya de esa forma él va a calcular, vamos a obtener el valor del UF para el día y el mes actual. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos comenzar nuestro ciclo. Do while, como nosotros siempre lo hemos hecho, cells, en este caso no sabemos la cantidad de fila, por eso no usamos el que usamos en la subrutina anterior, en el que decimos fila, coma, y comienza en la columna 2, punto value, distinto de vacío, y ya yo cierro para que no se me olvide, y para que no se me olvide tampoco, yo digo fila es igual a fila más 1. ¿Ya? Recuerden que tenemos, si quieren les pongo fila aquí arribita del ciclo para que vean la estructura completa de nuestro ciclo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, nosotros vamos a recorrer y vamos a procesar cuál es la solicitud que acá diga
falso. Por tanto, no van a hacer todas las solicitudes, sino van a hacer únicamente las que digan falso. Por tanto, eso, antes de escribir cualquier cosa, nosotros debemos verificar con un if, como estábamos haciendo hasta ahora, donde decimos cells, fila, coma, ¿y qué columna representa? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Yo siempre ante las dudas, ven que siempre voy y cuento. Punto, value, si eso es igual a quién, entre comillas, porque me lo está reconociendo como una cadena de caracteres y no como una variable verdadera o falsa. Aquí pongo en if. Fíjense la diferencia. Aquí yo estoy escribiendo falso en español, lo estoy escribiendo yo directamente. Y en esta función que habíamos, en esta variable que habíamos utilizado por acá, por acá, ven, yo escribo true o false. Es diferente, esta variable es de tipo boolean y tiene true o false. Y esta variable es de tipo string, que yo podía haber puesto cualquier cosa y lo que quise fue poner verdadero y falso, pero son vistas de forma diferente. Entonces, si eso ocurre, ¿qué pasa? Si eso ocurre, ¿qué pasa? Que ahora acá yo tengo que escribir verdadero, acá tengo que escribir, multiplicar las UF por el valor de la UF y acá tengo que escribir la fecha actual. Entonces, si esta era la 7, tengo que escribir en la 7, en la 8 y en la 9. Entonces decimos cells en la fila que corresponde, coma, en la misma columna 7, punto value, ahora yo le voy a escribir verdadero, porque ya la estoy procesando. Ya la estoy procesando. Ahora copy pego. En la columna 8 era el valor, el monto, ¿cierto? Y ese monto, ¿cómo es que yo lo tengo? Por el valor ese de la UF, que ya yo tengo arriba, UF, ¿por quién? Por el valor que se encuentra en esta columna, que es la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces decimos, esto que tenemos acá, por columna 5. ¿Ya? ¿Y qué nos está faltando? La fecha actual. La fecha actual. Entonces, copiamos, pegamos y es en la columna 9. Y como nosotros ponemos la fecha actual en este caso, llamamos a date. ¿Ya? Y de esta forma nosotros tenemos la fecha actual. Ya escribimos en cada uno de esos, fuera terminamos nuestro if, fuera tenemos el fila es igual a fila, y ¿qué nos estaría diciendo cuando nosotros estamos haciendo eso? Podemos escribir un mensajito para avisarle al usuario que hemos terminado. Decimos solicitudes procesadas. ¿Ya? Vamos a guardar y vamos acá, tenemos que agregar aquí el botoncito, vamos a insertar un botoncito. Vamos a ver qué tenemos por acá. No sé, el botón que ustedes quieran, vamos a poner esto. Este mismo podemos ponerlo. Lo ponemos acá al lado, no podemos ponerlo debajo porque eso vamos a asumir que eso va a seguir aumentando. ¿Ya? Clic derecho, asignar macro y cuando nos dice procesar solicitud. Y que vamos a procesar nuestra solicitud. Y fíjense cómo nos dice solicitudes procesadas y nos volvió estos a verdadero, nos calculó acá y nos puso la fecha de hoy. Si quieren borramos un poquito más y vamos a poner falso acá para que vean porque ocurre muy rápido. Ocurre muy rápido para que vean cómo nos procesa. Vamos a procesar y nos cambió a verdadero, nos multiplicó el valor de la UF y nos puso la fecha actual. Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Profe, ¿Dudas? ¿Sí? es que ay, ahí en la fila 9 puso date
¿Y eso Sí. lo da como automático o...? Este date es una propiedad que tiene el sistema ya, que es como una palabra reservada, por decirlo así, tal como el DIN o como el integer, y lo que hace es obtener la fecha actual. Ah, ya. Lo que les pone es directamente la fecha del día de hoy, como cuando nosotros utilizamos en Excel, que poníamos ahora, y nos ponía la fecha actual, ¿ve? Y nos pone, ahora nos pone la fecha con la hora y hoy nos pone la fecha únicamente. Eso traducido, digamos, que cuando él lo usa, lo que hace es utilizar el date. ¿Ya? ¿Entendiste ahí, Andrés? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Entonces, hemos terminado con formulario. Yo les voy a subir las otras prácticas de formulario para que ustedes practiquen y este contenido que va a la tarea número 5. Hay muchos que es posible que yo sé que no van a hacer la tarea 5 porque ya tienen las notas que necesitan, pero igual yo les recomiendo hacerla como estudio para el certamen 3. Les recuerdo que el certamen 3 tiene el 40%, representa el 40% del promedio de los certámenes, ¿sí? Recuerden que todo eso se promedia, el certamen 1 tiene como el 25, el certamen 2, si mal no recuerdo, tiene 35, bueno, y el certamen no, porque si no, no me da la cuenta. Era, profe, era el primero vale 15, el Eso. segundo 25 y el tercero 35. Por ahí está la cosa. Muchas gracias, Ignacia. Entonces, para que tengan presente los porcientos que representan el promedio de los certámenes. Para que tener en cuenta el promedio de las tareas, sí o sí necesitan que el promedio de los certámenes sea mayor o igual que 55. ¿Ya? Puede ser que ustedes, por ejemplo, tengan 50 en los certámenes y con las tareas aprobarían, pero en principio están reprobados porque en los certámenes sí o sí necesitan llegar al 55 para entonces agregarle el promedio de las tareas con el porcentaje que eso representa. También quería decirles el cuestionario, el test que les pasó el coordinador. Ese test, el que quiera hacerlo, lo hace e independientemente del resultado que ustedes tengan en el test, reemplazan su peor nota por un 100. Su peor nota en tareas por un 100. Lógico, no es hacer el cuestionario y tener 0 en todo, porque ahí se darían cuenta que ustedes lo hicieron lo ejecutaron únicamente para tener ese 100. No, es hacer el formulario, es hacer el test a conciencia y igual los resultados son verificables. Claro, por supuesto, no tienen que tener correcta todas sus preguntas porque de eso se trata, de ver el nivel de su pensamiento computacional. Y no significa que ustedes estén en 0. Si están en 0, igual no les va a reemplazar ninguna nota, ¿sí? Pero hacerlo a conciencia e independientemente de la nota que tengan, van a tener un 100 en su peor nota. Ahí decía señalar control y tareas. No, es únicamente tarea porque control es para la asignatura de IU. Sí, Ignacio. Entonces, ¿alguna otra duda, muchachas, muchachos? ¿Dudas? Profe, ¿cuál era el porcentaje de las tareas? Después que ustedes tienen el promedio de los certámenes se promedian en base al 100%. Ese 100% después se lleva el 60%, que es de lo que representa de su nota total, y las tareas el 40%. Gracias, profe. ¿Ya? Si a alguien le falta, bueno, yo creo que ya en este paralelo ya, si alguien sube el carnet hoy, yo voy a subir hoy las notas al Excel ya donde están todas sus notas, ahí pueden ir viendo cómo van en los porcentajes. Si alguien subió recientemente el carnet, por favor me avise, ¿ya? Igual en el Excel que yo les subí con la rúbrica, ahí ustedes pueden revisar que yo les estoy teniendo en cuenta su carnet de vacunación. Si falta alguno que no esté seleccionado, que no esté marcado ahí, me lo dice, ¿sí? ¿Alguna otra duda, muchachas, muchachos? Entonces, nos vemos la siguiente semana más arriba. Tengan unas felices vacaciones, descansen y a recargar baterías para llegar ya a lo último que nos queda del semestre. Chao. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense. Chao.